Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase de historia acá en Puntaje Nacional. ¿Están todos presentes? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Chiquillos, empezamos, sí. Hola a todos los que están conectados, Fernanda, Alejandro, Alicha, ¿sí? ¿Más gente? Para que empecemos nuestra clase, terminemos lo que es entreguerras y empecemos con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que quedamos la clase pasada. Ya. Ya. ¿Se acuerdan en qué quedamos la clase pasada o no se acuerdan? Aquí quedamos, me parece. Hola chiquillos, bienvenidos a todos los que están incluyéndose ahora. ¿Sí? Chiquillos, todos los que están ahora en este momento. Sí, ya. Bueno, quedamos entonces en esta clase la otra vez y no sé cómo sacamos esto. Necesito asistencia del profesor Nicolás. Ya. Entonces, empecemos ahora sí, porque me quedé con esto, no sé cómo sacárselo. Ya, entonces, vamos a ver, quedamos aquí en la Revolución Rusa. ¿Se acuerdan la clase pasada? Sí. Y habíamos visto entonces cómo Lenin lidera, digamos, la revolución contra este régimen zarista. Habíamos dicho que era autárquico, que era absoluto y muy totalitario. ¿Se acuerdan? Donde el zar, digamos, tenía todas las los privilegios, ¿ya? Entonces quedamos cuando triunfan los bolcheviques y expulsan a los mencheviques de digamos, del gobierno que se había instaurado previamente. Espérenme un segundo, tenemos problemas técnicos. Ya, bueno, mientras nos ayudan, vamos a ver entonces. Dijimos que luego que habían ganado, los bolcheviques habían triunfado en la revolución, digamos, Lenin toma ciertas medidas para establecerse él en el poder. En primer lugar, dijimos que había abolido la pena de muerte, también tenemos que había nacionalizado los bancos. Acuérdense que estaba la mayoría de la economía rusa, estaba en manos digamos, de extranjeros, ya de inversionistas extranjeros. Por eso se nacionalizan los bancos para que estén en manos digamos, del Estado ruso. Ya se establece el control obrero sobre la producción. Esto quiere decir que son los obreros mismos quienes controlan lo que ellos producen y ya no tienen que entregárselo, digamos, a quienes son dueños digamos, a los terratenientes. Se crea una milicia obrera. Esto quiere decir preparar a los obreros para, digamos, ser un movimiento armado que pueda defenderse en esta revolución tan incipiente, digamos, o sea, que ya estaba lista. Después vemos que se suprime cualquier privilegio de carácter nacional o religioso. Dijimos también que se va a asegurar la soberanía e igualdad de todos los pueblos de Rusia y su derecho a la autodeterminación. ¿Ya? Esto tenía que ver con la separación política y el establecimiento de un Estado nacional independiente. A ver, aprieten F5, chiquillos. Actualicen la página si es que no ven, porque estábamos con unos problemas técnicos. F5, chicos. F5, chiquillos. Ahí sí, ya. Entonces, bueno, no nos hemos perdido mucho. Estábamos realizando unos ajustes técnicos y yo estaba repasando más o menos lo que vimos la clase pasada, porque aquí quedamos, ¿ya? Entonces, desde este momento en adelante, que tenemos todo funcionando así perfecto, vamos a empezar desde donde quedamos con la materia nueva,
¿Ya? Ya, chiquillos. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar después de que se establece este gobierno por parte de Lenin? El ejército rojo se va a enfrentar con el ejército blanco. El ejército rojo, como su nombre y su color lo indica, es aquel ejército comunista que estaba de parte, digamos, que era parte de este movimiento de la revolución, y el ejército blanco, que eran los zaristas, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado que se enfrentan los movimientos izquierdistas con los movimientos zaristas, que eran los que pretendían que el zar siguiera en el poder. ¿Ya, chiquillo? Entonces, después de que, digamos, triunfa el Ejército Rojo, en 1922 se va a formar la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vamos a llamar Unión Soviética, para, digamos, abreviarla un poquito, que en un comienzo estaba compuesta por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia y Azerbaiyán. Después vamos a ver, o sea, ven ustedes acá que hacia 1940, después de un tiempo avanzado, se van a incluir nuevos territorios, que son los de Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán, Armenia y las repúblicas bálticas. Entonces vamos a ver que todos estos, digamos, estos territorios van a formar lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya, chiquillos? Para que sigamos avanzando. ¿Qué va a pasar entonces? Lenin, nuestro líder en la revolución, va a instaurar un sistema económico mixto, ¿ya? Lo que pretendía Lenin con este sistema económico mixto era tomar el control, o sea, tomar los elementos tanto del capitalismo como del socialismo. O sea, acuérdense que yo les dije en la clase pasada que Lenin plantea ir subiendo escalones para poder llegar a formar este Estado comunista. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para eso, en un comienzo, Lenin va a tomar elementos del capitalismo y también del socialismo, porque acuérdense que él no llega a instaurar todo de una, sino que se demora un poco más, planteando llegar al comunismo como la meta final, ¿ya? Entonces todos sabemos que para llegar a una meta tenemos que seguir ciertos pasos anteriormente, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? La NEP significa nuevas políticas económicas, ¿ya? Esas son las que va a instaurar, digamos, y las que va a proponer Lenin en el momento en que él llega, digamos, al mandato de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a dividir la economía para el Estado y también para otros. Vamos a ver. El Estado entonces va a mantener el control de la banca, de la industria pesada y del comercio exterior. ¿Ya? O sea, esos tres aspectos van a estar en manos del Estado, ¿ya? Y al mismo tiempo también, fíjense que no va a quitar todo lo que era propiedad de los privados, sino que también va a trabajar junto con ellos para llegar en una nueva instancia a este Estado comunista, ¿ya? Entonces, en privados va a estar el campo, la pequeña industria y el comercio interno. Sin embargo, chiquillos, a pesar de que esto esté en manos de los privados, tienen que tener claro que son los obreros los que van a tener control sobre su producción, ¿ya? Lenin, con la Revolución Rusa y la nueva Unión Soviética, lo que va a plantear es que los obreros sean quienes tengan control sobre lo que ellos producen. ¿Ya? Para que, digamos, no existan estos abusos que existían previamente. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Que la economía rusa era muy pobre, que no estaba desarrollada. Eso es lo que va a pretender entonces Lenin con estas nuevas políticas económicas, ¿ya? ¿Y qué va a hacer él entonces? Va a consolidar desde la economía el proyecto comunista soviético, ¿ya? Para que sigamos avanzando. Ya, eso era entonces lo que es importante por el momento ver sobre la Revolución Rusa. Ya, chiquillos, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna duda? Después vamos a volver a Rusia, a la Unión Soviética, pero con Stalin. Me interesa que hayamos quedado claro que la Unión Soviética con Lenin había logrado desarrollar una economía, había logrado estabilizar en cierta forma su economía. ¿Ya? ¿Todo claro entonces, chiquillos, para que avancemos a lo que es el crack de Wall Street,
que también tiene que ver y va a ser muy determinante para el desarrollo después, digamos, para la ebullición de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, avanzamos. Ya, vamos a ver entonces la gran crisis económica de 1929 que se origina, como sabemos, en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que considerar ciertos antecedentes porque no es que lleguen y no es que llegue y se desate la crisis, hay un motivo de por qué se desata la crisis. Chiquillos, esto que estamos viendo ahora es lo de la clase anterior que no alcanzamos a terminar, ¿ya? Y entonces, cuando terminemos esto de la crisis económica, vamos a empezar con el power que tienen hoy día, que es el de los gobiernos totalitarios. ¿Ya, chiquillos? Para que quedemos claritos entonces, esto entonces es pertenece al power que no alcanzamos a terminar de ver la semana pasada y el power que tienen ustedes en la página es el que vamos a ver cuando terminemos de ver esto de la crisis, ¿ya? Entonces, como les iba diciendo, la crisis económica no se va a desarrollar así porque sí ni de repente, sino que como en todo proceso histórico, como en todo hecho histórico, va a haber un proceso detrás, va a haber algo que lleva a que se desate y se desarrolle esta crisis, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar la sobreproducción. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Todos sabemos, y si no se los voy a recordar, que los mercados capitalistas se rigen por la ley de oferta y la ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a producir la cantidad de cosas que a mí los consumidores me demanden. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Antes de que se desate la crisis de 1929, va a haber un crecimiento de la producción de manufacturas. Esto quiere decir que si crece la producción de manufacturas, va a haber un exceso de oferta, ¿ya? Entonces, el mercado va a colapsar porque existe este exceso en el stock de productos. O sea, la oferta va a producir mucho y en contraposición va a haber escasez de consumidores. O sea, había poca demanda. ¿Qué quiere decir esto? Mucha oferta, poca demanda, se produce un exceso de oferta y se quedan, digamos, los productores, se van a quedar, en lenguaje así bien coloquial, se van a quedar acachados con todas las cosas, se van a quedar llenos de cosas y no van a tener quien, digamos, las consuma. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces cuando sucede esto de digamos, del exceso de oferta? ¿Ya? Se van a tomar ciertas medidas y esas tienen que ver con que se van a reducir los precios de los bienes, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces con que se reduzcan estos precios? Que se van a reducir las ganancias de los empresarios. O sea, si están vendiendo sus productos a menor precio, los empresarios van a perder ganancias. Eso es como obvio. Si venden más barato, van a recibir menos ellos, ¿sí? La población entonces, al ver que está todo tan barato, se va a empezar a endeudar con créditos bancarios para poder acceder a estos bienes. Automóviles, electrodomésticos y todos los bienes que van a poder, digamos, que van a permitir una vida de comodidades. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a ver que está todo muy barato y ¿qué van a hacer entonces? Van a empezar a comprar, pero tampoco tenían dinero para comprar. Entonces, para comprar, ¿qué van a hacer? Se van a endeudar con créditos bancarios, que es un poco más o menos lo que pasa hoy día, pero en un nivel mucho más bajo. Ya la gente hoy día se endeuda mucho al comprar, digamos, con tarjetas de crédito, de repente pagan como en 40 cuotas, para poder tener, digamos, estos bienes y estos servicios, para acceder a estas comodidades, ¿ya? Sí, chiquillos, estamos viendo de nuevo la crisis económica de 1929, que es la caída de Wall Street, ¿ya? Para los que tengan dudas. Entonces, uno de los aspectos que va a producir esto va a ser la sobreproducción, ¿ya? Vamos a ver otro aspecto. Vamos a tener también la especulación, ya que es uno de los aspectos principales que también va a producir, digamos, que se genere la crisis económica. ¿Qué es la especulación? ¿Ya? Para explicárselo de forma simple, porque igual es complejo, son términos económicos más, digamos, más enredados, más elevados, vamos a explicarlo de manera
simple para que les quede claro a todos, ¿ya? La especulación entonces es la compra y venta de acciones en la bolsa de valores, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué es una especulación? Porque ellos van a comprar estas acciones de determinadas empresas y van a especular, van a suponer su precio. O sea, van a decir, ya esto va a subir en unos años más, entonces, lo compro. ¿Por qué? Porque si yo tengo acciones en una empresa, eso a mí me va a retribuir ganancia. ¿Ya? ¿Queda clara la idea de la especulación, que es básicamente eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Porque, digamos, la especulación siempre ha existido, existe todavía. Al comprar valores, al comprar acciones en una empresa, la gente compra esas acciones porque esperan, digamos, que esa empresa después les vaya a representar utilidades. O sea, ellos puedan percibir ganancias de lo que ellos compraron, ¿ya? El problema va a pasar entonces porque los bancos van a realizar préstamos de dinero sin buscar garantías. O sea, la gente va a llegar y va a decir, yo quiero que me presten plata para poder comprar una acción, y el banco va a prestar, digamos, esta plata, ¿ya? A ver, chiquillos, por aquí me preguntan si fue el 24 o el 29 de octubre. Son 2 fechas, es el 24 y el 29, pero ya la definí. El primer crack va a ser el 24 y después va a ser el 29, que es como el definitivo. ¿Ya? Pero son esas 2 fechas, no es que estén mal. Es el 24 y el 29 de octubre. ¿Ya? Son 2 fechas. El jueves negro y el martes negro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Como las acciones no van a representar, claro, el 29, como dicen por ahí, en el chat, es el día en que colapsa definitivamente la bolsa, y es el día así como, ya, ahí quedó la embarrada, el 29. Pero 24 y 29, ambas fechas son correctas. Ya, lo que pasa es que pasa como en 2 instancias, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Las acciones van a perder su valor, la gente que compró estas acciones no va a recibir ganancias. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a representar solo pérdida. Tampoco van a poder pagarle a los bancos los préstamos que les prestaron, no van a poder, digamos, recibir el dinero que ellos esperaban recibir. ¿Y cuándo esto va a ser? Cuando colapsa la bolsa de valores, que es el 29 de octubre de 1929. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Para que avancemos. Sí, no encuentro el mouse. A ver, otra vez estamos con inconvenientes. Se pegó el power, no puedo avanzar. Chiquillos. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora podemos avanzar. Ya. ¿Qué va a pasar entonces? Otro de los aspectos va a ser la dependencia del mercado estadounidense. Sabemos entonces que todos los países, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan que dijimos que Estados Unidos había sido uno de los mayores ganadores en la Primera Guerra Mundial? Entonces, digamos, ellos tenían una economía más fuerte, más estable. Entonces, ¿qué va a pasar? La mayoría de los países va a depender de la economía estadounidense. Entonces, ellos les pedían préstamos a Estados Unidos para poder, digamos, solventar lo que había sucedido después de la guerra, todo lo que habían sido sus pérdidas económicas. Y también Estados Unidos era uno de los países que compraba en mayor cantidad las materias primas a los países productores de ellas. En ese entonces vamos a ver que Chile va a ser uno de los países más afectados de esta crisis económica, porque todos sabemos que Chile, que exportaba mucho en esta época, chiquillos, que exportaba Chile más o menos en esta época, que Estados Unidos le compraba grandes cantidades. ¿Se acuerdan? Salitre, bien, como dicen por ahí. Durante la mayoría de su historia económica, Chile ha sido un país monoexportador. Eso quiere decir que exportan un solo
una sola materia prima. O sea, exportan más, por supuesto, hoy en día, pero sigue siendo la principal. En esa época era el salitre y hoy en día es el cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como Estados Unidos era el mayor comprador de salitre a Chile y Estados Unidos va a caer en crisis, ya no va a haber nadie, digamos, que le compre en esas cantidades salitre a nuestro país. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Se obliga a la suspensión del pago de la deuda externa de nuestro país por primera vez en la historia, porque no podían cancelar esta deuda externa. ¿Ya? Por eso Chile se ve tan afectado durante este periodo, porque no había Estados Unidos, que era su mayor consumidor de salitre, ya no puede comprar este salitre y Chile se ve afectado por eso. ¿Ya? Entonces, también sabemos que Estados Unidos era el mayor prestamista tras el término de la guerra. O sea, como yo les dije recién, los países que se habían visto más afectados en tanto su economía, lo que hacían era solicitar préstamos a los Estados Unidos porque eran el país que habían quedado con una economía más fuerte. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Hemos visto tres aspectos principales, tres antecedentes que van a ser determinantes en esta crisis, que es la especulación, la sobreproducción y la dependencia del mercado estadounidense. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver las dudas que tenían ustedes. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la bolsa de Nueva York? Va a ser crack, por eso se llama el crack de Wall Street. ¿Ya? Aquí tenemos tres fechas, el jueves negro, que es el 24, lunes negro, que es el 28, y martes negro, que es el 29 de octubre. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en este momento? ¿Ya? Se van a poner a la venta muchas acciones, pero las acciones no van a ser compradas. Y en vez de comprar las acciones, muchos accionistas van a vender las propias. ¿Ya? Digamos, para liberarse un poco de este peso. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál va a ser el problema de esta situación? ¿Ya? La gente había invertido sus ahorros, había contraído créditos, había hipotecado sus casas para comprar estas acciones y las acciones no reportaron ningún tipo de ganancia. ¿Qué va a pasar entonces? Las familias van a quedar en la ruina. ¿Ya? Y junto con esto, muchos accionistas que van a perder, digamos, todo su capital económico o sea, aquí en la crisis, digamos, cuando se desata, hubieron muchos suicidios, como dicen por ahí, suicidios masivos. La gente al ver que no tenía nada empezó a matarse, se tiraban, digamos, de puentes, se tiraban de edificios, porque no tenían, digamos, cómo solventar las deudas que ellos habían adquirido y se veían en la quiebra, o sea, no tenían nada. Habían hipotecado sus casas, no tenían, digamos, dinero y más encima todo para comprar acciones que finalmente no les reportaron ninguna ganancia. ¿Ya? Entonces, los niveles de desempleo van a subir de manera estrepitosa, ¿ya? Van a pasar a ser un 27% de la población que va a estar desempleada. Entonces, si ustedes se fijan, un 27% de población desempleada es un porcentaje muy alto, ¿ya? Chiquillo, ya, pues más atentos a lo que estoy hablando aquí. Les dije, son 3 fechas porque el crack de la bolsa se va a producir en estas 3 fechas. El jueves negro, que es el 24, el lunes negro, que era el 28, y el martes negro, que es el 29. No, está bien así la fecha. ¿Ya, chiquillos? Para que avancemos. ¿Ya? Miren, fíjense acá entonces. Si ustedes se fijan en este gráfico que les puse yo acá, en 1929, el desempleo, que es el que está en rojo, y la producción industrial, que es la que está en azul, se mantenían, equilibrados, ¿ya? Ustedes van viendo, esto es al momento de la crisis. Después, con el correr de los años, si ustedes se fijan, el desempleo va a dispararse. Si ustedes miren la barrita roja, es la que les muestra el desempleo. Ya para 1932, el desempleo en relación con la producción industrial tenía una diferencia sumamente importante, ¿ya?
Ya, chiquillos, esto es para que más o menos evidencien la diferencia, cómo crece el desempleo en un periodo de 2, 3 años, que se dispara el desempleo, y esto significa que no hay producción industrial, por lo tanto no hay cómo mantener la economía estable y la gente tampoco. Si no hay producción, no tenemos a quién darle trabajo. Entonces todas esas cosas van a ir de la mano. Ya, chiquillos, si la gente no tiene trabajo, no va a haber producción, pero si no hay producción tampoco se le puede dar trabajo a la gente porque no tienen, digamos, cómo solventar eso, los sueldos de las personas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces después de esta crisis? Van a van a desarrollarse diferentes economías que van a permitir diferentes políticas que van a permitir salir de la economía. Pero antes de ver las políticas, vamos a hablar de la extensión mundial de la crisis, ¿ya? Como yo les dije, los países, la dependencia que tenían los países europeos en los capitales estadounidenses va a ocasionar que se vean fuertemente afectados, ¿ya, chiquillos? Porque, digamos, van los Estados Unidos, si no tienen, digamos, el dinero ellos mismos, van a cancelar los créditos a los otros países. Ya es una cuestión que es obvia. Tienen que asegurar primero, digamos, su estabilidad antes de la de los otros países. Por lo tanto, Estados Unidos va a cancelar los créditos que entregaba a los países europeos. ¿Ya? Aquí tenemos a los dos países más afectados con la crisis económica de 1929, que van a ser Alemania y nuestro país tan lindo, Chile. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con Alemania? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Estados Unidos, que Alemania había sido el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, que los habían obligado a pagar enormes compensaciones económicas, digamos, por los daños que ellos mismos habían provocado al empezar, digamos, esta guerra? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con Alemania? Van a dejar, me corro al tiro, espérese, van a dejar de recibir dinero de los bancos estadounidenses, ¿ya? Alemania entonces le habían quitado sus colonias. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Todas las colonias y los terrenos alemanes que estaban fuera de Alemania Alemania había sido despojado de ellos. Entonces no tenían, digamos, imperios coloniales que les brindaran una cierta alternativa económica frente a que Estados Unidos, digamos, retira los dineros, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Van a empezar a surgir grandes protestas y muchos revuelos sociales en Alemania porque no había trabajo, no había dinero, la gente estaba cesante y se estaba produciendo lo que era una hiperinflación, que eso lo vamos a ver ligerito cuando veamos los gobiernos totalitarios, ¿ya? La crisis entonces en Alemania va a ser superada solamente en 1933 con el Estado nazi que sabemos que implementó Adolfo Hitler, ¿ya? Y lo vamos a ver en un ratito más. Chile, por su parte, como era un país monoexportador de materias primas, en esta época salitre, Chile va a ver afectado el dinero entonces que recibía por estas exportaciones, cuyo destino era principalmente Estados Unidos. Entonces, si tenemos una crisis social en nuestro país, van a haber grandes tasas de desempleo y se va a producir una crisis política que va a terminar con la renuncia de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Eso principalmente, chiquillos. ¿Ya? Ya. Chile, bueno, entonces para que sigamos avanzando. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a tener nuestras consecuencias sociales y políticas también que se van a desprender de la crisis económica, ¿ya? Vamos a ver entonces que el mundo se empieza a dar cuenta que la Unión Soviética no había sufrido las consecuencias de esta crisis. ¿Por qué? Porque no dependían de Estados Unidos, ellos tenían una economía propia, independiente, ¿ya?
Entonces ellos los sectores sociales, o sea, toda la sociedad en general se empezó a dar cuenta que la Unión Soviética no tenía problemas económicos porque no dependían de Estados Unidos. Entonces empiezan a mirar a la Unión Soviética y empiezan a decir, pero si ellos no tuvieron problemas, entonces significa que su economía funciona mejor. Y van a empezar a mirar entonces la economía de la izquierda, del comunismo, del socialismo, como una economía que les va a reportar, digamos, no verse sumido en este tipo de crisis, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si la gente va a haber un grupo que se va a mover hacia la izquierda y automáticamente va a haber otro grupo que se va a mover hacia la derecha, ¿ya? Entonces, van a surgir ciertas respuestas y transformaciones económicas para hacer frente a la crisis de 1929, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener el liberalismo clásico que van a proponer los liberales, que ellos proponían disminuir los salarios, estancar la producción y reducir la masa monetaria. O sea, esto finalmente no va a ser positivo para digamos, para las personas, porque si se reducen los salarios, se estanca la producción y se reduce la masa monetaria, eso podría subsanar la economía, digamos, en general del país, pero no va a proponer ningún tipo de arreglo para las masas trabajadoras, ¿ya? Tenemos entonces otra teoría que es la keynesiana, que propone la intervención activa del Estado, ya que el Estado tiene que tomar parte de este momento, ya a través de qué, de obras públicas, de aumentar el empleo con estas obras públicas, incentivar la oferta y la demanda y ser quien regula los precios y regulando los precios así, regular el mercado. ¿Ya? Y el New Deal, que es la propuesta estadounidense que va a ser presentada por Roosevelt, que va a ser la que va a tomar más fuerza, digamos, en esta transformación económica que busca salir de la crisis, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces con el New Deal? Se van a presentar medidas económicas que van a plantear un fuerte intervencionismo del Estado a través del control de los bancos, ¿ya? ¿Qué van a hacer ellos? Van a estimular los créditos para el mercado empresarial, o sea, van a inyectar, digamos, cierta cantidad de plata para que el mercado empresarial empiece, digamos, a producir nuevamente, ¿ya? Van a potenciar la construcción de obras públicas, que son puentes, hidroeléctricas, embalses y reforestaciones. ¿Qué va a pasar con este impulso que se le va a dar a las obras públicas? Que para, digamos, la construcción de puentes, la construcción de hidroeléctricas, de embalses y reforestaciones, necesitamos gente, necesitamos personas que puedan hacer esto. Por lo tanto, a través de esta potenciación que se hace de la construcción de obras públicas, se va a entregar una solución para acabar en cierta forma con la cesantía. ¿Ya? A través, digamos, de esta construcción necesitamos personas que nos construyan estas cosas porque no aparecen de la nada y para eso vamos a disminuir la cesantía. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? Y además se va a incentivar a los productores agrícolas a través de la recuperación de terrenos. ¿Ya? Van a haber entonces medidas sociales que tienen que ver también con este New Deal, que es el nuevo acuerdo. ¿Ya? En el ámbito laboral se va a intervenir en la estipulación de un salario mínimo, ¿ya? Y van a fijar la cantidad de horas mínimas trabajadas o máximas también, ¿ya? Aquí se va a establecer una cierta cantidad de horas para que trabaje la gente. No es que todos puedan trabajar así completamente libremente, no. Se va a establecer, digamos, un sueldo mínimo para la gente, no se le puede pagar, digamos, por su trabajo menos de eso que está establecido y al mismo tiempo tampoco van a poder trabajar más de lo que está fijado, de la cantidad de horas fijadas. ¿Ya? Se van a preocupar entonces por la seguridad de los trabajadores y se va a crear un seguro de cesantía y de pensiones. ¿Ya? Que dicen por ahí que tiene que ver con los derechos laborales. ¿Ya, chiquillos? ¿Queda clara entonces la idea de qué se propone con el New Deal? Que es entregar esta solución digamos, tanto a los estados como a las personas para que puedan subsanar, digamos, la economía después de esta crisis que sucedió en Estados Unidos y que abarcó, digamos, y afectó a gran parte del mundo. ¿Ya?
va a existir entonces también como otra alternativa, además del New Deal, lo que conocemos como estado de bienestar, ¿ya? El estado de bienestar va a traer consecuencias muy positivas frente a la crisis, ¿ya? Porque a pesar de que, ¿quién propone el New Deal? Me preguntan por ahí, Roosevelt, en Estados Unidos, Fernanda, ¿ya? Presidente Roosevelt. ¿Qué va a pasar entonces con el estado de bienestar? No va a lograr restablecer los niveles económicos, pero sí significa un avance muy importante en lo que es materia económica y social, ¿ya? Porque se va a establecer un rol del Estado que establece que el Estado participe activamente de la economía, ¿ya? Va a entregar protección a los trabajadores, como decíamos recién, y va a incentivar los mercados. O sea, ya no van a estar solamente regulados por la oferta y la demanda, sino que el Estado también va a tomar parte en la economía, ¿ya? Por eso es un estado de bienestar. Es un estado que se hace parte y se hace cargo de la economía del país, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Va a ser conducente a este nuevo sistema capitalista, que ya no es el capitalismo puro que habíamos visto delante, o sea, en que ustedes manejan, que es más o menos el liberalismo puro, el liberalismo clásico, que mantiene la idea de, digamos, de que la oferta y la demanda se regulen solas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Después del New Deal se va a establecer este estado de bienestar que va a dejar de lado este capitalismo puro y el Estado va a empezar a intervenir en la economía. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Pucha, se me desordenó el... Ya, y ahí terminamos con lo que es la crisis económica. Ya, a ver, me preguntan ahí qué es un estado de bienestar. El estado de bienestar, entonces, Gonzalo, respondo a tu pregunta, es cuando, digamos, cuando el Estado se hace cargo de la economía y se hace parte de la economía. ¿Ya? La economía ya no va a estar regulada solamente por la oferta y la demanda, sino que el Estado va a ser partícipe de ella, va a establecer, digamos, protección a los trabajadores, como vimos recién. ¿Se acuerdan que dijimos que se había establecido un salario mínimo, un tope horario para trabajar? ¿Ya? Y al mismo tiempo van a incentivar los mercados con esto que es construcción de obras públicas. ¿Ya? Eso es lo que pasa, lo principal que tenemos de la crisis económica de 1929. ¿Ya, chiquillos? Para que sigamos avanzando con la materia de hoy día. Ya, chiquillos, vamos a ver entonces. Espérenme que me la gana un poco esto, el nuevo sistema que implementaron para nuestras clases. ¿Ya? A ver si el profe Nico me viene a mi rescate. Miren, por ahí. Ya. No la puedo cambiar. ¿Qué cosa? Ah, ya apareció. Ya. Entonces, ¿cómo hago la mención? No hay nada para leer. Ahí sí, ya. Bueno, hemos vuelto con nuestros... Pero antes, ya, entonces vamos a avanzar con nuestro trabajo, con lo que estamos viendo, lo que nos convoca, ¿ya? Un espíritu emprendedor busca dejar su huella en la historia. Más información en umayor.cl. Ya, entonces vamos a ver lo de hoy día, que vamos a empezar con la antesala de la Segunda Guerra Mundial, que yo sé que a todos les gusta, porque jugaron mucho Call of Duty y un montón de juegos de diversas consolas, así que yo sé que causa como harta emoción en los chiquillos y chiquillas, ¿ya? Pero ¿qué pasa antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial? Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora,
¿Ya, chiquillos? Entonces, tenemos que entender que los totalitarismos van a ser la antesala de esta Segunda Guerra Mundial, van a ser determinantes para lo que va a suceder después, ¿ya? Tenemos que contextualizar. Acabamos de ver la Gran Depresión económica y vimos entonces que los países europeos se vieron fuertemente afectados después de la crisis, ¿sí? Eso quedó claro, lo dijimos recién, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Va a traer un cuestionamiento a los sistemas democráticos que imperaban en ese momento. Ya en ese momento, acuérdense, cada país, digamos, después de la Primera Guerra, se habían eliminado lo que eran los imperios. ¿Se acuerdan que desapareció el Imperio Austrohúngaro, desapareció el Imperio Alemán y también desapareció el Imperio Ruso? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar entonces? Como va a haber muchos niveles de cesantía, van a haber, digamos, hiperinflación, va a producirse un amplio descontento social. ¿Ya? La gente no va a estar conforme porque la gente no va a tener trabajo, la gente no va a tener dinero, la gente no va a tener, digamos, que comprar tampoco ni cómo comprarlo, ¿ya? Y van a aparecer, van a empezar a buscar nuevos modelos que les permitan, digamos, sobrellevar la crisis, ¿ya? Surgen entonces los totalitarismos en Europa, ¿ya, chiquillos? Vamos a ver entonces, primero tenemos que entender la idea de totalitarismo, ¿ya? Y los totalitarismos digamos de manera simple para que les quede clara, son ideologías o regímenes políticos, ya donde la libertad de las personas va a estar fuertemente restringida, ya, y todo va a caer en el poder, digamos, el poder va a caer en manos del Estado. Entonces, vamos a ver que vamos a tener en un lugar el comunismo soviético y también como respuesta al comunismo soviético van a aparecer los fascismos europeos. Vamos a ver en el comunismo soviético, vamos a ver cómo Stalin lidera, digamos, la Unión Soviética y en el fascismo vamos a ver principalmente lo que es Italia y Alemania. ¿Ya, chiquillos? Que son, digamos, como los regímenes fascistas más emblemáticos y un poquito también lo que pasó en España con Francisco Franco. ¿Ya? Entonces, tenemos en primer lugar a Stalin, que es este caballero que tenemos acá. ¿Qué va a pasar con Stalin? ¿Ya? Lenin se va a retirar, va a salir de la política y va a, digamos, va a suceder la lucha para ver quién queda como líder y en el poder entre Stalin y Trotsky. ¿Ya? Después de unos, digamos, disputas medias turbias y medias truculentas que pasan ahí entre medio de Stalin y Trotsky, Stalin va a, digamos, va a asumir el liderazgo que deja Lenin y va a instaurarse él entonces como el mayor líder de lo que es la Unión Soviética. ¿Ya? Vamos a ver también que Stalin mandó a Trotsky lejos y se instaló él solo como el único gran referente. ¿Ya? Entonces, Stalin va a instaurar lo que es una dictadura totalitaria comunista. Ya él va a imponer el terrorismo de Estado y va a controlar y someter a toda la población. Ya él va a acabar con todo tipo de oposición, incluyendo a su propio partido. Acuérdense que Trotsky era miembro, junto con Stalin y Lenin, eran los líderes de la Revolución Rusa. Pero como Trotsky iba por otro lado, digamos, él buscaba otra senda política, Stalin también va a encargarse de eliminar a las personas que seguían a Trotsky, ¿ya? Y además, obviamente, a sus opositores políticos que habían zaristas, digamos, y de otros partidos políticos. Pero además de eso, que es como lo principal que sucede en una dictadura totalitaria, sea del partido que sea, del lugar que sea, siempre se va a eliminar, digamos, la oposición. La oposición ellos lo van a hacer, pero lo particular de Stalin es que también va a acabar con la oposición, es que las voces disidentes que pudieran surgir desde su propio partido, ¿ya? Que va a implementar entonces Stalin el culto y adoración de su persona. Esto, chiquillos, es importante y vamos a ver que es trascendental y va a pasar, digamos, es transversal a los tres gobiernos totalitarios que vamos a analizar hoy día, que es la idea de que este líder que se plantea a sí mismo como como más que un líder político, se plantea así como un líder absoluto, ¿ya? Y de hecho Stalin se llamaba a sí mismo el padre del pueblo ruso, porque se veía a él como el único capaz de dirigir lo que era la Unión Soviética,
¿ya? El único líder absoluto, el líder, digamos, competente, el único que podía llevar a cabo digamos, este gobierno comunista en la Unión Soviética, ¿ya? Vemos también que él va a implementar ciertas medidas, ya va a establecer una enorme burocracia estatal. ¿Qué es la burocracia? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado cuando dice la gente se queja de la burocracia, cuando le mandan a hacer 1.000.000 de papeles a todas partes, ¿ya? ¿Qué va a hacer entonces? Él va a establecer esta burocracia, ¿ya? Y va a estar compuesta por funcionarios y miembros que eran así como fanáticos de Stalin, ¿ya? Todos aprobaban la figura de Stalin, era como, ya, sí, tenemos que seguir a Stalin porque él es el único que puede, él es el padre de todos los rusos, ¿ya? Y por lo tanto, todos los movimientos que se hacían dentro de este aparataje estatal, de esta burocracia estatal, van a estar aprobados por Stalin. O sea, nada de lo que se hacía en la Unión Soviética pasaba si no estaba aprobado previamente por este caballero, Stalin, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Acuérdense, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que Lenin mantenía una especie de equilibrio entre el Estado y los privados, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la banca caía en manos de Lenin, ¿ya? Y que que la banca estaba en manos del Estado, perdón, también en lo que era el comercio exterior, pero se mantenía, digamos, la propiedad privada en la industria menor, en lo que era, digamos, la producción de los obreros, ¿se acuerdan? Ya, aquí eso se va a eliminar completamente y Stalin va a eliminar de cuajo lo que es la propiedad privada y se va a hacer una colectivización de lo que es la tierra, ¿ya? O sea, toda la tierra va a ser colectiva. Stalin va a buscar, digamos, de manera más absoluta y avanzando un paso más allá en lo que es llegar, digamos, a este Estado comunista, en que todo está en manos, digamos, todo es común, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Va a ejercer un control sobre la industria, ¿ya? Que estaba financiada por los excedentes del sector agrario. Para eso, digamos, Stalin, va a establecer los planes quinquenales, ya que son planes que estaban, digamos, pensados en 5 años, por eso quinquenales. Ya se supone que eran 5 también, pero alcanzan a implementarse solamente 3 antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Y qué buscaba, digamos, con el desarrollo de la industria a través de los excedentes del sector agrario? Se buscaba desarrollar principal y básicamente lo que es la industria militar. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Eso va a pasar más o menos en son los movimientos que va a seguir Stalin con la Unión Soviética. ¿Ya? Para que nos quede más o menos claro. Vamos a ir a nuestro break, chiquillos, y después vamos a seguir viendo a los otros gobiernos totalitarios, pero me interesa ¿por qué estamos viendo así esto como rapidito? Porque esto tiene que ver, chiquillos, con cómo estos líderes van a guiar a sus países, la Unión Soviética en el caso de Stalin, hacia cierto aspecto que tiene que ver, chiquillos, con todo lo que es cómo se va a desarrollar después la Segunda Guerra Mundial y por qué. ¿Ya? Me interesa que nos quede claro cómo es la figura de Stalin, que a pesar, digamos, de ser comunista, él también establece un gobierno totalitario. ¿Ya? Aquí han habido muchas discusiones de repente que dicen que Stalin no, que era un buen comunista, que no sucedía nada de esto, pero en el gobierno de Stalin, como en todo gobierno totalitario, también se sucedieron asesinatos de disidentes, se suprimieron libertades, ¿ya? Y es lo mismo que va a hacer Hitler, es lo mismo que va a hacer Mussolini, independiente de qué sector, digamos, ellos separen, desde qué sector político ellos separen a hacer esto. ¿Ya? Pero me interesa que les quede claro que Stalin, a pesar, digamos, del comunismo, también se va digamos, a funcionar esto que es la figura totalitaria, una dictadura totalitaria, ¿ya?
A ver, sí, chiquillos, obviamente existen diferencias entre cada uno. Unos son nacionalistas, los otros son de derecha, los otros son fascistas. Stalin era comunista, digamos, socialista. Pero independiente de esa diferencia que existe, obvia, entre los tres, digamos, se suceden los mismos aspectos. Se suprime la libertad de prensa, se suprime las libertades de las personas, se asesinan a los opositores. ¿Ya? Eso me interesa que les quede claro. ¿Ya, chiquillos? Me preguntan aquí qué es la colectivización de la tierra. La colectivización de la tierra es quitar la tierra de manos de los privados y entregárselas, digamos, al Estado, que se va a hacer cargo de repartirla, entre comillas, digamos, para los obreros, las personas que la van a trabajar. Esa es la colectivización. ¿Ya, chiquillos? No sé si les queda clara como la respuesta. Bueno, y antes de irnos a nuestro break, vamos a quedar con lo que quedamos siempre, que es nuestra pregunta desafío. Ya, entonces la vamos a leer y nos vamos a ir a nuestro break. ¿Ya? El chofer del rico, que conducía con sus oídos puestos en los asientos de atrás para recoger noticias sobre un inminente movimiento en Bethlehem Street, poseía 50 acciones por las que había depositado un aval que le cubría una variación de 10 enteros. El hombre que limpiaba los cristales de la ventana de la oficina del agente de cambio y bolsa hacía una pausa para observar el ticket, pues estaba considerando la oportunidad de convertir sus ahorros en acciones. El criado de un agente de cambio ganó casi $250,000 jugando en el mercado, y un pastor de Wyoming que vivía a 30 millas del ferrocarril más próximo compraba o vendía miles de acciones en un día. Ya, la cita anterior da cuenta de algunas características de la vida cotidiana de la población previas a la gran crisis económica iniciada en el año 1929. En ese sentido, ¿qué aspecto de la crisis hace referencia el texto? Acuérdense que es previo, no me veo, que es previo a al estallido de la crisis, ¿ya? Dice A, las estrategias asumidas por los estados para moderar la crisis. B, los efectos de la crisis en las economías capitalistas. C, la especulación financiera. D, a la caída de las acciones en la bolsa. E, al carácter internacional de la crisis financiera. Ya, los dejo entonces, chiquillos, y nos vemos más ratito.
chiquillos, estamos de vuelta entonces, después de nuestro break, ¿sí? Hemos regresado, están aquí, chiquillos. Veo que están conversando de todo menos de nuestra pregunta, desafío. Ya, pues, chiquillos, tienen que ponerse más, más atentos a la clase. Ya. Entonces, respuestas para nuestra pregunta. Sí. La C, me dicen todos que es la C. La C. ¿Hay unanimidad entonces en que es la alternativa C? Sí, ya. Entonces, sí, están correctos, están en lo correcto, chiquillos. ¿La copiaron? ¿De dónde la copiaron? Es la D, me dicen por ahí. Ya. Fíjense, leámosla entonces, dice. El chofer del rico que conducía con sus oídos puestos en los asientos de atrás para recoger noticias sobre un inminente movimiento en Bethlehem Street poseía 50 acciones por las que había depositado un aval que le cubría una variación de 10 enteros. Ya, ahí tenemos al chofer del rico, ¿ya? Nos propone eso. Entonces, el hombre que limpiaba los cristales de la ventana de la oficina del agente de cambio y bolsa hacía una pausa para observar el ticket, pues estaba considerando la oportunidad de convertir sus ahorros en acciones. ¿Ya? El criado de un agente de cambio ganó casi $250,000 jugando en el mercado y un pastor de Wyoming que vivía a 30 millas del ferrocarril más próximo compraba o vendía miles de acciones en un día. ¿Ya? Entonces igual es como... ya, como dicen por ahí, es fácil la pregunta. ¿Ya? Tiene que ver entonces con aspecto previo a la gran crisis económica que tiene que ver con la especulación financiera. ¿Ya? Que mucha gente, digamos, tenía la posibilidad de adquirir estas acciones y esperando, digamos, especular y a través de ellas conseguir, digamos, y ganar lo que era obtener ganancias y obtener utilidades de estas acciones. ¿Ya? Bienvenidos a los que se incluyen, también a los que están por primera vez en el chat y en el streaming de nuestra clase. ¿Ya? ¿Queda claro entonces para que avancemos en nuestra materia que nos convoca hoy día? ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos, vamos a ver entonces nuestra clase. Quedamos entonces en Stalin, nuestro líder, el padre de todos los rusos en la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo crecen los fascismos europeos, ¿ya? Vamos a ver entonces que como existía este auge y todo el del comunismo soviético y la gente, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Empezaban a mirar. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan o no me? Sí, se escucha. Pónganle F5 los que no me escuchan, chiquillos. Tienen que actualizar, digamos, para que estemos todos en sintonía, ¿ya? Me asustaron. Ya. Entonces, habíamos dicho que como después de la crisis los países, digamos, empiezan a ver que la Unión Soviética no sufrió las consecuencias de esta crisis económica en Estados Unidos, empiezan a mirar hacia el comunismo como una alternativa viable para poder, digamos, implementar en sus propios países, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Van a surgir estos movimientos fascistas que van a buscar erradicar el comunismo de Europa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el comunismo, el socialismo que se vivía en la Unión Soviética era como una amenaza para la estabilidad que existía, digamos, o podría existir en Europa. ¿Ya? Entonces, los movimientos fascistas surgen como una respuesta frente al comunismo. ¿Por qué van a surgir los movimientos fascistas? Quiero que les quede a todos muy claro. Surgen estos movimientos fascistas porque el comunismo empieza a ganar fuerza. ¿Por qué el comunismo ganaba fuerza? Porque era el único, digamos, sistema que no se había visto afectado por la crisis de 1929. ¿Se fijan cómo está todo relacionado? ¿Cómo una cosa va a llevar a la otra? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los principales fascismos van a ser los que se dieron en Italia y en Alemania. Yo les debía de la clase pasada
La respuesta de por qué Italia se cambió de bando en la Primera Guerra Mundial. Menos mal que me acordé. Bueno, la respuesta es súper simple. Italia había firmado en 1915, entonces, un tratado en Londres que establecía que Italia se iba a cambiar de bando porque los italianos querían el territorio de, digamos, territorios de Austria-Hungría. Entonces, por eso Italia se cambia de bando, porque se le promete, digamos, que en este nuevo bando, si se cambia, digamos, a los ganadores, ellos van a recibir estos territorios después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Para que eso es nuestro paréntesis de la clase anterior. ¿Ya, chiquillos? Ya, entonces, sigamos con esto. Pero era nuestro paréntesis. ¿Qué va a pasar entonces? En estos movimientos fascistas se va a exaltar al máximo el nacionalismo, ¿ya? Entonces, los italianos, ¿qué va a pasar? Van a exigir las compensaciones por haber sido parte de los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué van a exigir? Estas tierras que se le habían, prometido al momento ellos de cambiarse de bando, que eran los territorios de Austria-Hungría, que eran habitados, digamos, por italianos. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, no se le entregan estos territorios a Italia. Italia empieza a exigir, digamos, las compensaciones porque ellos habían ganado, estaban en ese, digamos, en esa alianza. Entonces, ellos pedían esto por haber sido ganadores de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y también vamos a ver que los alemanes, al contrario, al haber sido los perdedores, van a buscar reivindicarse después del Tratado de Versalles, que los había humillado. ¿Se acuerdan? Que los había desarmado, los había obligado a pagar grandes compensaciones económicas, le había quitado todas sus colonias, ¿ya? Entonces tenemos a dos países en los que va a surgir más fuertemente el fascismo, que son dos países que se vieron fuertemente afectados por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros de los fascismos? ¿Ya? Las características principales de los regímenes fascistas van a ser, en primer lugar, un estado totalitario, que va a ser aquel que va a controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Ya todos los poderes, todo lo que sucede va a estar en manos de este estado. ¿Ya? Va a existir un partido único, que va a ser el partido que va a dirigir todo el aparataje estatal. Va a existir un líder carismático, un líder que sea capaz de movilizar a las masas, chiquillos. Un líder, digamos, que tenga digamos, la habilidad de hablar bien, correctamente, de ser, digamos, un personaje que inspire mucha confianza, ¿ya? Y también va a existir un rechazo total del comunismo y del capitalismo, chiquillos. Aquí no me vayan a confundir fascismo como sinónimo del capitalismo porque no es lo mismo. Ya los movimientos fascistas van a rechazar tanto el comunismo como el capitalismo. ¿Por qué? Porque son ultranacionalistas, que es la próxima característica que tengo destacada de estos regímenes fascistas. ¿Ya, chiquillos? El ultranacionalismo entonces va a exaltar al máximo su propia nación, ¿ya? Va a determinar entonces que el capitalismo, acuérdense que se regía por el Estado, o sea, digamos, por la oferta y la demanda. Eso lo van a rechazar los regímenes fascistas, ¿ya? Y el comunismo también, por supuesto. Y otro de los aspectos es la violencia. Estos regímenes fascistas, una de las características principales es que ellos, a través de la violencia, van a llevar a cabo este proyecto fascista. Van a ser muy violentos en el momento de acabar con todo lo que es su oposición. ¿Ya, chiquillos? A ver, me preguntan aquí la diferencia entre fascismo y capitalismo. El fascismo, chiquillos, es un movimiento político, mientras que el capitalismo es una forma económica. ¿Ya? Esa es la diferencia principal. Y en otro sentido, la economía, el fascismo va a proyectar su economía a través de su propio Estado, desde ellos mismos. No van a adquirir, digamos, estos capitales extranjeros, van a ser muy nacionalistas. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia. Y el Estado va a tomar parte de esta política. En cambio, con lo que sucede con el capitalismo es que toda la economía se mueve por la oferta y la demanda. Y el Estado no tiene, digamos, mayor injerencia ahí. Esa es la diferencia. Por un lado, los fascismos van a ser
regímenes políticos y van a rechazar la economía capitalista, ¿ya? Para que les quede clarito. ¿Qué va a pasar también? Otra de las características importantes es el adoctrinamiento de las masas. Una de las principales características de los regímenes fascistas, chiquillos, es que ellos van a trabajar a los niños desde muy pequeños en la educación, y desde la educación van a incentivar y van a poner, digamos, en la cabeza de sus niños la idea del fascismo. Por eso es adoctrinamiento de las masas, a través también de lo que es la propaganda, que va a ser utilizada para buscar mayor adhesión al movimiento. Si bien la propaganda como idea va a surgir en la Primera Guerra Mundial, aquí con los regímenes totalitarios se va a dar así como un boom de la propaganda, porque se va a llenar de afiches, digamos, toda Alemania y toda Italia, para exaltar la figura de este líder carismático y los planteamientos de estos líderes, ya sus ideas políticas. Entonces, como vemos aquí, estos son, claro, como dicen por ahí, para que las masas sean facilitas de manejar, para que las masas sigan la idea de este líder carismático que yo les decía. Ya, entonces vamos a ver que estos aspectos son entonces las características principales de los regímenes fascistas, que van a ser diferentes de lo que estábamos diciendo, ¿ya? O sea, de los otros regímenes. Aquí me preguntan, me dicen que quiénes eran carismáticos. Sí, los líderes eran muy carismáticos. La gente quería decir así cosas. La gente veía a Hitler como el Salvador. ¿Ya? Lo mismo pasaba con Mussolini. ¿Se acuerdan que vimos que Stalin también él se hacía ver como el padre de todo, de todos los rusos? Hitler se va a hacer ver como el Führer, que tiene que ver que es el guía, y Benito Mussolini se va a ver como el duce. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver ahora, chiquillos, pero los tres van a ser muy carismáticos, van a ser considerados héroes, los padres de la patria, ¿ya? Eso va a ser importante, por eso la gente los va a seguir, ¿ya, chiquillos? Entonces, vamos a ir con Mussolini, Benito Mussolini y el fascismo italiano. ¿Ya? En Italia habían entonces grandes problemas sociales y económicos que como hemos dicho, fueron consecuencias de la gran crisis de 1929 y también de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En Italia no va a ser tanto consecuencia de la guerra, de la crisis económica, porque Mussolini va digamos, ascender al poder mucho antes, pero sí va a ser consecuencia de esta mala economía de la Primera Guerra Mundial y cómo los italianos perdieron mucho en vez de ganar lo que ellos esperaban ganar, ¿ya? Entonces, si hay problemas económicos y hay problemas sociales, hay un ambiente muy tenso. ¿Por qué? Porque habían altos niveles de cesantía y altos niveles de inflación, ¿ya? Y cuando hay niveles de cesantía y de inflación, ¿qué va a pasar? La gente se va a pronunciar al respecto, y esto se va a traducir en protestas y muchas huelgas a lo largo de toda Italia, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Los burgueses, los terratenientes y la clase media, o sea, los grupos con poder, chiquillos, se asustan un poco de estas revueltas sociales y se unen a Mussolini y a sus partidarios fascistas, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de no permitir que el comunismo avanzara, ¿ya? ¿Por qué? Porque las revueltas sociales, los movimientos obreros, los movimientos sindicalistas, todo estaba muy relacionados y que estrechamente ligados a lo que es la izquierda, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Si se unen los altos poderes de Italia, junto con este caballero que es Benito Mussolini, que es el líder carismático de los italianos, ya ellos se van a unir para, digamos, darle fuerza a Mussolini, ¿ya? Y en 1919, muy pronto, chiquillos, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, se va a crear el grupo paramilitar que es llamado las Camisas Negras, que es un grupo que está, digamos, entrenado militarmente, que se haga cargo de, a través de la violencia, chiquillos, acuérdense siempre que la violencia tiene que ver, es una parte fundamental de los gobiernos fascistas, la violencia. ¿Por qué? Porque ellos buscaban acabar con los comunistas y los socialistas a través de la violencia. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar. ¿Ya, chiquillos?
¿Qué va a pasar después entonces? Mussolini va a trabajar desde esta violencia y desde la intervención electoral, y eso a él le va a permitir fíjense, en 1921 se crea el Partido Nacional Fascista y va a pasar a ocupar 35 cupos del Parlamento italiano. O sea, va a pasar a tomar, va a pasar a formar parte, siendo como uno de los partidos más importantes en Italia, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? El rey Víctor Manuel III le va a entregar el poder a Mussolini. Hasta este momento, Italia era un principado, ¿ya? Y el Víctor Manuel III, le va a entregar el poder a Mussolini. ¿Y qué va a hacer Mussolini? Digamos, con este poder va a instaurar una dictadura fascista totalitaria. Acuérdense, chiquillos, que los regímenes totalitarios son aquellos regímenes en que se eliminan y se suprimen todas las libertades y todo el poder recae en manos de una sola persona que, digamos, representa al Estado. En este caso, Mussolini, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a censurar la prensa, se van a eliminar los sindicatos obreros, porque acuérdense que estaban muy ligados a la izquierda y al comunismo, y se van a eliminar todos los partidos políticos que no sean el Partido Nacional Fascista, ¿ya? Acuérdense que existe un partido único, que es el único que está permitido, ¿ya? En Chile no hubo fascismo, para los que preguntan por ahí. Cuando veamos historia de Chile vamos a ver por qué no es fascismo, ¿ya? Acá, como vimos recién, uno de los principales, ¿ya? Va a ser el adoctrinamiento de las masas, y eso se va a traducir en la educación, ¿ya? Mussolini va a pasar a ser, él va a pedir que se lo llame el Duce para concentrar todos los poderes del Estado, ¿ya? Sí, pues chiquillos, aquí había un partido único, el Partido Nacional Fascista era el único partido permitido. Ya, chiquillos, eso tiene que quedarles claro, sale anterior aquí, ya salen las características del fascismo. Como principal, un partido único que va a dirigir todo lo que es el aparato estatal, ¿ya? Duce es un título que se da a él que está en italiano. Eso significa, ya es como Stalin se hacía llamar el padre de todo, Mussolini se hacía llamar el Duce, ¿ya? Como para que nos quede clarito. Ellos se daban un nombre, digamos que era, claro, como Hitler, que se llamaba el Führer. Ellos se daban este nombre como para representarse a sí mismos como los líderes más fuertes, digamos, o sea, el líder de este gobierno totalitario, de esta dictadura fascista totalitaria, ¿ya? Vamos a pasar entonces a Alemania, ¿ya? Los espíritus emprendedores estudian el pasado para planear el futuro. Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Entonces, vamos a seguir con lo que es Alemania. ¿Ya, chiquillos? Tras la Primera Guerra Mundial, entonces, todos hemos visto que Alemania estaba en una crisis muy profunda por la hiperinflación que se vivía después de la derrota, ¿ya? Los alemanes perdieron sus colonias, le restringieron a las Fuerzas Armadas, les quitaron el armamento, ¿ya? Y fueron obligados a pagar altas compensaciones económicas. Yo quiero que eso les quede claro, lo hemos repetido 1.000.000 de veces, yo creo, ¿ya? Pero para que nos quede clara la idea de cómo era el ambiente que se vivía en Alemania, ¿ya? Sí, chiquillos, para los que estén llegando tarde, para los que se estén incluyendo recién, la clase la vamos a subir, como siempre, al canal de YouTube de Puntaje Nacional. ¿Ya, chiquillos? Para que sigamos avanzando. Alemania entonces estaba muy descontento y frustrado, la gente en general, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Después de la crisis de 1929, Alemania va a sufrir la retirada de los inversionistas extranjeros, principalmente estadounidenses. ¿Y qué va a pasar eso? Va a traer entonces niveles muy altos de cesantía y un nuevo periodo de hiperinflación. O sea, después de la guerra los alemanes vivieron hiperinflación
y ahora van a volver a vivirla después de la crisis de 1929. Entonces ya los alemanes y la economía alemana no podía estar más golpeada. Venía sufriendo desde que terminó la Primera Guerra Mundial y ahora, para más rematar, sufren los efectos de la crisis económica del 29. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar entonces? Va a empezar a surgir los movimientos nacionalistas que van a buscar la reivindicación de Alemania. ¿Ya? Y aquí va a aparecer la figura de Adolfo Hitler. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con este caballero? ¿Quién es Hitler en Alemania? ¿Ya? Hitler era austriaco. ¿Ya? Y él, en 1919, va a fundar el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, varía, ¿ya? Pero es conocido comúnmente, y todos le van a decir, Partido Nazi, ¿ya? Y este partido era liderado por este caballero que es Adolfo Hitler, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? En 1930 es cuando este partido empieza a agarrar mucha fuerza, ya después de la crisis del 29. Si bien existía previamente, es después de la crisis que va a empezar a agarrar, digamos, toda esta fuerza que van a tener, que no tenían antes, porque la gente va a depositar en estos movimientos fascistas todas las esperanzas, digamos, de subsanar su economía, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? El partido nazi va a instaurarse como el segundo partido más importante de Alemania y va a pasar, antes tenía como 20, por ejemplo, cupos en el Parlamento alemán, ahora van a pasar a ocupar 107. O sea, en un periodo más o menos 10 años, ellos van a crecer de manera, digamos, muy rápido, ¿ya? Para, digamos, posicionarse como uno de los partidos más importantes en Alemania, ¿ya? Entonces, como les he dicho, el movimiento de crecimiento de este partido principalmente es la crisis económica, ¿ya? ¿Y qué va a pasar entonces? Al igual que en Italia, se van a unir a él la clase media, los dueños de la industria y los terratenientes. Chiquillos, fíjense que siempre los sectores de poder se van a unir a los movimientos fascistas, porque a los sectores que mantienen el poder no les conviene que el comunismo agarre fuerza en sus países. ¿Por qué? Porque el comunismo plantea, digamos, la emancipación del proletariado, plantea que los obreros sean quienes regulen esto. Entonces, los sectores que tienen el poder se van a unir a Hitler. Lo mismo que pasó en Italia, los sectores que tenían el poder se unieron a Mussolini, ¿ya? Entonces, chiquillos, esto es antes de que Hitler tome fuerza. Estamos viendo el proceso, no se adelanten. Y nada que ver todavía, están hablando. Hitler se suicida en 1945, recién estamos en 1930. Ya, chiquillos, así que por favor, concéntrense en la clase. ¿Qué va a pasar entonces? Hitler va a aprovecharse del ambiente de crisis que hay en Alemania. ¿Y qué va a hacer? Se va a acercar a la derecha tradicional, ¿ya? Va a pretender frenar entonces el avance de los sectores de izquierda. Acuérdense que todos ven el comunismo como, o sea, los movimientos fascistas ven el comunismo como algo muy negativo, como algo muy amenazante para la, digamos, la estabilidad europea, ¿ya? Como les decía también como delante, lo mismo que pasó en Italia. La violencia va a ser parte fundamental del nazismo que estaba creciendo en Alemania, ¿ya? Y para enfrentarse a los movimientos comunistas y a todos, digamos, los opositores a este fascismo, se van a crear tropas de asalto nazis que son conocidas como camisas pardas, ¿ya? Y que van a cumplir, digamos, la misma función que cumplían las camisas negras en Italia. Quiero que se fijen en las similitudes que existen entre estos regímenes, ¿ya? Si nosotros, digamos, dejamos de lado un poco el líder, así como que Hitler, Mussolini, si sacamos eso de lado, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Las SS, me preguntan acá, se van a formar después, chiquillos. Aquí todavía no están las SS, ¿ya? A ver. Sí, chiquillos, para los que me preguntan. No, a ver, aquí hay una, digamos, una confusión. El capitalismo no tiene que ver con estos regímenes fascistas que habían en Europa. El capitalismo propone que el Estado no tiene ningún tipo de incidencia en lo que es la economía.
Y al contrario, los movimientos nacionalistas, como lo que es Hitler y lo que es Hitler y Mussolini, van a establecer que la economía, el Estado va a formar parte activa de la economía. Por eso no es lo mismo que el capitalismo, por eso rechazan el capitalismo. ¿Ya? Hitler y Mussolini van a ser parte importante del Estado. Ellos van a determinar la economía. No tiene nada que ver el capitalismo. Por eso lo rechazan. Si no, no les habría dicho. Por eso les digo, lo que hubo acá en Chile no es fascismo. Para que no se confundan. ¿Ya? A ver, aquí me dicen, siguen preguntando más cosas. Dicen, los fascistas al querer que los obreros comunistas... a ver... el fascismo rechaza el comunismo, ¿ya? Eso es como para que les quede claro. Y los sectores de poder también rechazan el comunismo. No es que haya clasismo de entre medio, es una cuestión netamente política. A los sectores de poder no les conviene, digamos, ni les convenía en ese momento que los obreros tomaran parte activa de la economía. Por eso se rechazaba el capitalismo, o sea, el comunismo, ¿ya? A ver, acá me preguntan si Hitler se inspiró en Benito Mussolini. Sí, en cierta forma hubo, pero ellos eran muy, a ver, no sé si amigos, pero sí estaban íntimamente, muy estrechamente relacionados, Hitler con lo que es Mussolini. ¿Ya, chiquillos? Para que se fijen, siempre van a ser los regímenes que suceden en Italia y en Alemania son muy parecidos, dejando de lado lo que es, digamos, el líder y las diferencias obvias que van a haber entre cada uno. Pero en general tienen la misma, como el mismo hilo conductor, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Cuando Hitler empieza a tomar tanta fuerza, ya pues chiquillos, concéntrense porque quiero que terminemos esto, porque si no nos vamos a seguir atrasando en las clases y la idea es que la próxima semana empecemos a ver ya lo que es Guerra Mundial, ¿ya? La segunda. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Hitler empieza a tomar tanta, digamos, este protagonismo? El presidente de la República, acuérdense que después de cuando Guillermo II se va después de la Guerra Mundial, se termina el Imperio Alemán y pasa a ser la República de Weimar. Entonces, aquí había un presidente que se llamaba Paul von Hindenburg, no sé cómo se pronuncia, no hablo alemán, y él va a nombrar canciller a Hitler. ¿Ya? Entonces, este caballero, este presidente que era muy viejito en la época, aquí está la imagen, cuando digamos él lo nombra canciller, se va a, en cierta forma, a retirar. El canciller en Alemania va a ser aquel que tiene que ver con, que es como el primer ministro. Eso es el canciller. Va a tener como esa, es para que entiendan la idea, ¿ya? Hitler entonces va a acabar con toda la disidencia en el Parlamento. Acuérdense, chiquillos, partido único. ¿Ya? Y va a disidencia es la oposición, ¿ya? Él entonces se va a asegurar de que se le empiecen a otorgar amplios poderes y él se le va a permitir dictar leyes directamente. Entonces Hitler va a pasar de ser como canciller, va a empezar a ser como la persona que va a llevar todo esto, va a ser la persona que va a guiar todo digamos, la política alemana. Él va a estar en manos de él. ¿Y qué va a hacer entonces Hitler? Va a abandonar la República de Weimar y va a instaurar el Tercer Reich. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Y vamos a ver qué hace Hitler cuando instaura el Tercer Reich. ¿Ya? Va a ser conocido como... Sí, a ver, me preguntan por qué se llama el tercer. Hubieron otros, sí. Antes Alemania era un imperio y después, acuérdense, acabo de decirlo, pasó a ser una república. Y él lo quiso, eliminó esta república y pasó a formar este tercer imperio. ¿Ya? Ese es el Tercer Reich. ¿Ya? Hitler entonces va a ser conocido como el Führer. Acuérdense, Mussolini era el duce, Stalin era el padre de todos los rusos. ¿Ya? Hitler es conocido como el Führer, que significa el guía. ¿Ya? Y él entonces, al igual que los otros dos personajes que acabamos de ver, va a instaurar un culto a su persona, ¿ya? Y él va a fijar, digamos que su régimen totalitario se va a centrar, al igual que los otros, en un adoctrinamiento y en un control ideológico. Chiquillos, fíjense que esto es
es transversal a todos los regímenes totalitarios. ¿Ya? Él va a buscar dominar todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Va a suprimir entonces las libertades, ¿ya? Va a poner especial atención en lo que es la educación para adoctrinar a los niños desde chiquititos en sus planteamientos. Va a suprimir la libertad de expresión, lo que es prensa y literatura, va a quemar libros que no estén de acuerdo con sus postulados, va a prohibir circulamiento digamos, de periódicos, los va a eliminar, ¿ya? Y va a establecer una amplia propaganda nazi que con ella buscaba transmitir los valores del régimen, ¿ya? La propaganda, chiquillos, va a ser fundamental en estos gobiernos porque a través de ella es que van a lograr este control social, ¿ya? Van a lograr manipular a la población y van a lograr establecerse como, digamos, el régimen que son, a través del miedo, del terror y de la supresión, digamos, de todo esto, de todo lo que es ajeno y que está en contra de estos regímenes, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a suprimir el Parlamento y va a terminar el sistema democrático. Entonces, después de suprimir este Parlamento, se va a instaurar el régimen totalitario. Ya, él va a anular todos los partidos políticos, acuérdense, con excepción del partido nazi, siempre hay un partido único, ¿ya? Y va a crear la Gestapo, que es la policía secreta, y la SS, que son las policías de partido. ¿Ya? La Gestapo entonces era la encargada de perseguir y aniquilar a todos los opositores al régimen fascista alemán, nazi. ¿Ya? Igual que lo que pasaba en Italia con las camisas negras. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer entonces? Fíjense acá, y aquí se explica por qué el fascismo no es lo mismo que el capitalismo. ¿Ya? Para poner fin, digamos, a esta crisis económica que ellos estaban viviendo, Hitler va a poner en marcha un plan de obras públicas, ¿ya? Que buscaba acabar entonces con la cesantía a través de la construcción de autopistas, de represas y de líneas férreas. ¿Por qué no es capitalismo entonces? Porque el Estado tiene incidencia en la economía. En el capitalismo eso no sucede. Por eso estos regímenes totalitarios y nacionalistas estaban en contra del capitalismo, ¿ya? Se va a poner fin entonces al Tratado de Versalles y va a iniciar un rearme alemán. O sea, acuérdense que al finalizar la Primera Guerra Mundial, a los alemanes, a través de la firma del Tratado de Versalles, se había ordenado su desarme. O sea, les quitaron todos los armamentos, desarmaron a su ejército. Y Hitler va a violar digamos, el Tratado de Versalles y va a rearmar al ejército y va a destinar la economía y la producción a fabricar armamento de guerra. Entonces le va a dar un énfasis muy importante en lo que es darle fuerza al ejército alemán. El ejército alemán va a ser fundamental para Hitler, digamos, y para su movimiento, digamos, para el régimen nazi. ¿Ya? Esto es importante, chiquillos, porque van a existir dos objetivos principales del Tercer Reich de Hitler y que van a ser, en primer lugar, van a buscar la obtención de lo que se llamaba el espacio vital, ¿ya? Para Hitler, a ver, voy a responder una pregunta que es importante aquí, que Eleonor pregunta cómo nadie se da cuenta que Hitler está haciendo armamento. Sí se daban cuenta, digamos, Francia e Inglaterra, pero nunca pensaron que esto iba a llegar a más, que esto iba a avanzar más. Entonces, como que no le prestaron mayor atención. Nunca pensaron, digamos, que esto iba a que esto iba a, a desencadenarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que Italia, o sea, lo que Francia y Gran Bretaña esperaban en esta época era como lograr que Europa se mejorara después de la guerra y estaban tratando de evitar otro conflicto como el de la Primera Guerra Mundial. Por eso, en cierta forma, como que ignoraron lo que estaba haciendo Hitler. ¿Ya? Ya, entonces, Hitler, él planteaba su espacio vital, ¿ya? Y él quería, eso quiere decir que él esperaba conseguir como los territorios que eran fundamentales para hacer crecer la economía, ¿ya? Lo que Hitler planteaba con la obtención de este espacio vital
era ganar territorios, principalmente hacia Europa del Este y la Unión Soviética, que le entregaran materias primas y a través, digamos, de la extracción de materias primas poder subsanar la economía, ¿ya? Y el otro aspecto, que era uno de los principales objetivos de Hitler, era em, imponer la supremacía de la raza alemana, ¿ya? O sea, él buscaba que la raza aria estuviera en un escalón por sobre las otras razas, ¿ya? Y muchas veces esto es lo único que se considera del régimen nazi cuando igual hubieron más aspectos, pero este va a ser como el más, el que va a desencadenar más aspectos terribles, digamos, de esta misma, del régimen nazi, porque se buscaba lo que Hitler denominaba una higiene racial, o sea, era acabar con todos aquellos que eran considerados los grandes causantes de los males de Alemania, principalmente los judíos. Nosotros sabemos el holocausto, digamos, y el genocidio al que sometieron los nazis a los judíos, pero además de los judíos, también, ¿por qué el odio era tan fuerte con los judíos? Porque los judíos estaban, digamos, establecidos, una parte importante de la economía alemana estaba en manos de los judíos. Entonces, Hitler decía que la economía era negativa porque los judíos no habían sido capaces de mantener, digamos, esta economía funcionando, ¿ya? Por eso los Hitler van a ser, o sea, los judíos van a ser los principales, van a estar como, digamos, el principal objetivo de Hitler, ¿ya? Y también, chiquillos, no olviden que no fueron solo judíos, fueron digamos, las personas de raza negra que vienen a Alemania, los gitanos, las personas homosexuales. No se aniquiló solamente a los judíos, se aniquiló a todo aquel que no fuera parte, digamos, de la raza aria, ¿ya? No solo a los judíos, chiquillos, que sí es importante porque fue el mayor genocidio que ha visto la historia, yo creo, del ser humano, pero también a otros grupos, raza negra, homosexuales, gitanos y otras razas que no fueran la raza alemana, aria. ¿Ya? Vamos a terminar, espero terminar, así que vamos a ver a Franco y el fascismo español, ¿ya? Que entre 1936 y 1939 se va a desarrollar la Guerra Civil Española, ¿ya? En la Guerra Civil Española el mayor líder va a ser Francisco Franco, que era un militar, un general, y además de Francisco Franco y de los fascistas españoles, en este sector, digamos, también estaban incluidos los terratenientes, la iglesia, los industriales y el ejército y los sectores conservadores. De nuevo, chiquillos, los grupos de poder. Y los nacionalistas, que eran estos grupos, digamos, liderados por Francisco Franco, se enfrentaban a los republicanos, que eran al contrario los grupos de izquierda, los sindicalistas y los grupos anarquistas, ¿ya? Bueno, sabemos que la Guerra Civil Española va a finalizar con el triunfo de Franco y los nacionalistas con la ayuda, en cierta forma, de Alemania e Italia. ¿Ya? Durante la Guerra Civil Española también los rusos, la Unión Soviética, apoyó mucho a los grupos republicanos. ¿Ya? Y en algunas partes se dice que la Guerra Civil Española fue como un ensayo, entre comillas, de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a hacer Franco? Él durante su régimen va a llevar a cabo diferentes medidas que también tienen que ver con la creación de este Estado autoritario. ¿Ya? Se va a eliminar la Constitución española y va a ser sustituida por las leyes fundamentales. ¿Ya? Se van a eliminar los partidos políticos y se van a instaurar las familias. Y esta es la Falange, que es digamos, el partido político más importante de España en esta época, el partido único, que va a estar relacionado con los católicos y los monárquicos, ¿ya? La dictadura de Franco se extendió por casi 40 años y es la dictadura más larga de la que, digamos, que ha existido en... No se vayan a confundir con la Falange, que es digamos, la Falange chilena, que es el partido anterior a la democracia cristiana. No es lo mismo, estamos hablando de España, no me mezclen peras con manzanas.
La Falange en Chile es, digamos, el antecesor de la democracia cristiana, pero no es la misma que está acá en España con Franco, ¿ya? La dictadura con Franco se va a acabar solamente cuando Franco muera, ¿ya? Y él muere por muerte natural, no hay un atentado, nada de eso. Él solamente muere por muerte natural y duró casi 40 años siendo em, siendo la dictadura más extensa que se ha conocido en la historia, digamos, de la humanidad moderna, ¿ya? Contemporánea. Eso, chiquillos, por hoy. Ahí terminamos lo que es los regímenes totalitarios. Y espero, yo no es que me enoje, chiquillos, pero yo estoy tratando de hacer una clase, de que avancemos rápido para que ustedes puedan dar bien su PSU y ustedes se ponen a hablar de repente puras leceras. Yo no tengo problema, ustedes han visto que cada vez que hay una pregunta que tiene que ver con la materia y que es determinante, yo se la respondo sin ningún problema. De repente les digo que podemos seguir los debates en el grupo, que nadie sigue, pero estoy tratando de que tengamos una clase más liada, más sintetizada, no tan larga, porque esto no se los va a preguntar tanto, pero sí tienen que saber que los totalitarismos van a ser importantes y esenciales para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso lo vamos a empezar a ver el próximo lunes y ya tenemos que terminar nuestra clase, así que hasta acá quedamos, chiquillos. Ahora viene matemáticas, así que nos vemos el próximo lunes y eso es todo. Cuídense, nos estamos viendo. Recuerden cualquier duda en el grupo, ¿ya?